medio de Jesús, ante el Dios tres veces santo. Gloria a ti, oh Dios, porque todo es tu obra de tu amor que eres en ti mismo y del amor que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre, Padre que nos amaste, Hijo que nos salvaste, Espíritu Santo que nos regeneraste y nos preservarás hasta el fin, para la gloria de Dios y la bendición y salvación de nuestra alma. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Hemos acabado una alabanza en la que se habla de una realidad que causa el impacto de Dios en nuestra vida. Dios siempre se hace notar y siempre se hace notar para Dios. Cuando Dios viene a la vida de la persona, el hombre que estaba muerto en sus pecados es vivificado por el poder de Dios. El hombre que era incapaz de creer es hecho un hombre de fe. El hombre que no tenía un destino, que no tenía un camino, acaba encontrando una meta en su vida, un norte, un motivo y una razón para levantarse todos los días y para afrontar las 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese cambio entre el hombre anterior a y el hombre posterior a el encuentro con Dios? Precisamente por eso, por la transformación. La transformación que viene a la vida del cristiano abarca muchos aspectos, ¿verdad? Abarca el futuro. Es cierto que no podemos cambiar el pasado, aunque Dios sí puede cambiar las consecuencias del pasado. Pero también es cierto que nosotros podemos ver, y de hecho vemos, cómo el encuentro con Dios cambia el futuro. Cambia el futuro en cuanto a que el que era hijo de maldición y el que tenía una sentencia de muerte sobre su vida por la eternidad, a raíz del encuentro, es transformado de hijo de ira en hijo de bendición. Es transformado de un hombre que antes vivía para sí mismo en un hombre que ahora tiene otro norte, tiene otra dirección, tiene otra meta, tiene otra aspiración. Vivía para sí mismo, ahora vive para Dios. Y porque vive para Dios, pues acaba resultando que vive para los hermanos, que vive para su prójimo, que vive para su familia. La Biblia dice: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si eres incapaz de amar a tu hermano a quien ves? ¿Verdad? Entonces el encuentro con Dios convierte al hombre en un ser diferente. Y hoy vamos a ver dos características, dos resultados del impacto que Dios tiene en tu vida cuando llega. Ya sabemos que todo hombre nace bajo maldición, nace bajo condenación, porque es incapaz de cumplir la voluntad de Dios. Cada vez que tú, cada vez que yo pecamos, estamos añadiendo a una larga lista pecado tras pecado tras pecado. Con uno solo es más que suficiente para una eternidad lejos de Dios, para una eternidad en la tiniebla. Sin embargo, Dios viene a tu vida y a través de Jesús
el Señor, cuando tú le confiesas como tu Señor, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú decides hacerte su discípulo y seguirle, Dios te da el perdón. Dios te da la salvación. Y esa realidad obra un cambio. Hace de ti lo que la Escritura dice que hizo de Saúl cuando el Espíritu de Dios vino sobre su vida. En el caso de Saúl fue algo superficial y algo momentáneo, pero en el caso del cristiano, porque Dios ha dicho que nadie te podrá arrebatar de su mano, es algo permanente. Y es que la Biblia dice que Saúl fue mudado en otro hombre y profetizado. Y de ahí vino aquel refrán en medio del pueblo judío que decía: Saúl entre los profetas. Sí, parece mentira. Parece imposible, de hecho era imposible. Pero era imposible para Saúl, era imposible para ti y para mí. Pero no es imposible para Dios. Dios puede hacer de ti lo que Dios quiera. Sin embargo, como Dios es como es y es quien es, solo puede hacer de ti lo que Dios quiere, que es para tu vida. Y hay dos cosas en este mundo que Dios ha querido hacer de ti y de mí. Porque cuando Dios viene a tu vida, no solo cambia tu vida, no solo cambian las circunstancias exteriores, lo que realmente cambia, porque ese es el origen de todo el cambio exterior, lo que realmente Dios cambia es tu interior. De un hombre que se alejaba de Dios, en un hombre que se acerca a Dios. De un hombre que era, o una mujer, hija de ira, en un hijo de bendición. De un hombre que era oscuridad, a un hombre que es luz. Y de un hombre que era tan soso, que no llamaba la atención y que era igual que los demás, a un hombre que de repente, como decimos los españoles, es sanado. Está sazonado. O sea, y es de lo que vamos a hablar. Cuando Dios viene a tu vida, Dios te convierte en sal. Y Dios te convierte en luz. Cuando Dios viene a tu vida ya no es la misma, porque tú ya no eres el mismo. Como Saúl, eres mudado en otro hombre. El versículo 13 del capítulo 5 del libro de Mateo dice: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate lo que dice. No dice: vosotros seréis la sal de la tierra si cumplís una serie de requisitos previos. Y en ese caso, yo en mi misericordia y en mi gracia me dignaré a haceros sal. No dice eso. La Escritura, el Señor Jesús habla a sus discípulos haciéndoles saber que ellos parten a partir del momento en que nacieron de nuevo, de que confesaron a Jesús como Señor y Salvador, parten con una realidad. La realidad es que vosotros sois la sal de la tierra. Es evidente que esto es una ilustración. Es evidente. Y digo que es evidente que es una ilustración porque, claro, ninguno de nosotros es precisamente un salero. Sin embargo, el cuerpo humano necesita sal. Y aquí ya empezamos a sacar conclusiones de qué va a estar enseñando. ¿Qué trata el Señor de transmitirte a ti? El cuerpo humano es entre un 50 y un 75% sal, agua, y un 18 gramos de sal para un bebé. Entre un 50 y un 75% agua, y ahora dentro del cuerpo, pese lo que pese, más o menos unos 18 gramos
en un bebé son sal. En ti y en mí tenemos un cuarto de sal. Tal vez por eso algunos son salados, pero bueno, no sé yo si se debe a eso. Lo cierto es que el ser humano tiene un cuarto de sal en su vida, pero sal. Aquí ya sí que no estamos hablando de algo metafórico. El Señor dice, vosotros sois la sal. Bueno, nosotros tenemos sal. Tenemos un cuarto de kilo de sal en nuestro cuerpo. Yo cuando era muchacho, a mí la sal no me gustaba. Aún hoy si me dan una cucharada de sal, probablemente la disfrute poco. Como soy un despistado y soy un cafetero empedernido, en alguna ocasión he confundido el frasco y no era azúcar precisamente lo que le echaba al café. Y además me he pegado un trago y eso te pone los pelos de punta. Te pone los pelos de punta. Pero aunque te ponga los pelos de punta, lo cierto y verdad es que la sal, hermanos, es necesaria para la vida. Puede que no sea dulce, pero es necesaria para la vida. Está la fabricación de los nutrientes en el cuerpo humano. Está también la eliminación de las sustancias que se hacen a través del agua y de la sal. Está también las transformaciones del metabolismo en el propio cuerpo. Todo eso es necesario con sal. O sea, quiero decirte que para que tu vida física siga adelante, para que la vida física de tu hijo siga adelante, se desarrolle y pueda disfrutarla, es imprescindible la sal. Es que es imprescindible. Dicho de otra manera, sin sal no hay vida. Sin sal no hay vida. Sin sal el mundo llega a la muerte. Sin sal la persona llega a la muerte. Pero hay un problema con la sal. Y te voy a decir cuál es el problema de la sal. Y el problema de la sal es que el hombre necesita sí o sí para vivir la sal. Pero el hombre no produce sal. El hombre no tiene sal. De manera que esa es una realidad en el plano físico, que es exactamente la misma, paralela, trasladable al plano espiritual. Nadie puede vivir una vida física sin sal. ¿Sí? Pero es que nadie puede llegar a tener una vida espiritual sin sal. Y nadie puede llegar a tener una vida espiritual sin sal porque resulta que es la sal la que proporciona la vida, la que mantiene la vida. Y en el caso, por ejemplo, del inconverso, la que le da la sed de la vida. El hombre inconverso que está continuamente pensando en sus victorias, en sus batallas, en sus luchas y en sus metas, que no son para nada las que Dios quiere. Si de algo no tiene sed, es de Dios. Probablemente tendrá sed de dinero, probablemente tendrá sed de poder, probablemente tendrá sed de atención que le presten los demás, probablemente tenga sed de sexo, puede tener las sedes que tú quieras. Pero el problema está en que cuando Dios le da a un hombre sed, porque no tiene sal, lo que Dios está buscando es satisfacer esa sed con algo diferente que cubre todas las esferas de su vida. La sal, hermano, tiene la propiedad de purificar los alimentos. Eso es lo que nos enseñan los científicos acerca de ella. En el mundo antiguo no había frigoríficos, no había tratamientos para preservar, como puede ser la deshidratación. Yo me acuerdo que durante un tiempo yo estuve vendiendo postre deshidratado.
Eso no pasaba de fecha. Sencillamente los vendíamos en un sobre, era una especie de polvito, pues claro, ya se le había sacado el agua, se le había sacado todo, y simplemente con echarle agua. En el mundo antiguo no había las cosas que hay hoy para preservar, para conservar. La sal tiene la propiedad de purificar los alimentos, y los creyentes, siendo sal, mediante su testimonio en este mundo, hermano, los que son la sal de la tierra, han contribuido a preservar este mundo. Este mundo es vivible, este mundo medio se puede disfrutar. En este mundo la gente puede tener un proyecto de futuro sencillamente porque, aunque muchas veces no le damos importancia, ha habido desde que el Señor Jesús vino hasta aquí una entidad, un cuerpo espiritual invisible, que es la Iglesia. Gracias a la Iglesia, gracias a la predicación del Evangelio, resulta que este mundo ha ido conociendo cosas que han impedido la degradación total de la vida a través de las generaciones. Hubo un tiempo en que un hombre ni siquiera era libre, era la propiedad de otro hombre. Hubo un tiempo en que una mujer ni siquiera era una persona, era una cosa. Y hubo un tiempo en que una mujer no solo era simplemente una cosa, sino que, aun siendo un bebé, la gente no sentía la necesidad de cuidar, de alimentar, de preservar esa vida. Y entonces en el mundo romano lo llevaban a las bebés, porque al hombre como se le podía explotar trabajando, pero a las bebés las llevaban a un lugar específico dentro de la ciudad, donde allí se las dejaba. Simplemente, si había alguien que se movía por misericordia a llevársela, la niña podía salvarse. Si no, moría de hambre y moría de sed. O sea, este mundo es un mundo malvado en el cual la Iglesia ha actuado como sal de la tierra. Muchas cosas que tú hoy disfrutas, como puede ser el derecho a la libertad, o el derecho a la salud, o el derecho al trabajo, no son frutos de este mundo. Son frutos de que la Iglesia, en su momento, los creyentes de aquella época, supieron ser sal en medio del mundo. ¿Por qué? Porque la sal tiene esa capacidad de preservar la vida, de preservar lo que hay, para que la degradación, para que la pudrición no vaya a más. Ese es uno de los efectos de la sal. Y ese es uno de los efectos que Dios quiere que tú y que yo, a nuestro alrededor y en nuestro nivel, tengamos sobre el mundo. Otro de los efectos de la sal, como os he dicho, es el hecho de que la sal da sed. Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace ya muchos años, de que conocí a un muchacho que no quería estar con la gente con la que yo me rodeaba, con la familia, porque éramos dos familias. Nosotros teníamos amistad con sus padres y ellos tenían amistad con nosotros. El muchacho no se juntaba mucho con nosotros y tal, hasta que de repente ocurrió un caso. El caso fue que Sarai pues entró en el hospital, estuvo allí un mes, la situación fue tremenda, y en medio de toda aquella situación Dios me probó, y Dios a mí me dio un poder que yo nunca creí haberlo tenido.
Lo cierto y verdad es que ese poder que Dios me dio para orar, para creer en sus promesas, para estar a la altura en medio de una situación que era auténticamente diabólica, dieron resultado y dieron bendición. Las promesas de Dios se cumplieron. Pero, ¿saben cuál fue el efecto? El efecto fue que ese muchacho, durante muchos días y durante un buen tiempo después, se pegaba a mí como si fuera una lapa. Se pegaba a mí como si fuera mi sombra. Y yo un día le pregunté, digo, no entiendo por qué antes no querías estar con nosotros y ahora nos dejas ni un rato. Y él me dijo, es que en todo esto que ha pasado, he visto que tú tienes algo que yo no tengo. Y he visto que vosotros tenéis algo que la gente normal no tiene. La sal da sed. Y la sal da sed de Dios. Cuando tú vives en comunión, cuando tú vives de verdad dando los frutos del Espíritu Santo en tu vida, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la longanimidad, exactamente lo que nuestro hermano, el pastor Mario, predijo ayer, cuando tú haces eso, tú no solo estás glorificando a Dios, y tú no solo estás bendiciendo a la persona, tú estás creando sed. Sed en la persona que tiene al lado. Fíjate que la sal es algo pequeño. Es algo pequeño, la sal no es grande, pero un solo grano de sal da sed. Nosotros somos pequeños, nosotros no tenemos grandes dones, nosotros no tenemos grandes medios, nosotros no tenemos grandes conocimientos, pero nosotros, dice aquí la Escritura, que somos sal de la tierra. Por el sencillo hecho de que hemos recibido la vida en Cristo. Y todo lo que se requiere es que nosotros no hagamos milagros. Simplemente seamos lo que somos. Actuemos como somos. Obremos como. Pero hay un peligro con la sal. Hay un peligro con la sal, hermanos. Y este peligro hay que tenerlo en cuenta. El otro día fui con el hermano Mario, que me dijo, ¿por qué no te vienes a Valencia y estuvimos echando un buen rato? Y vinimos hablando sobre los temas. Porque dentro de la iglesia hay diferentes matices sobre algunas enseñanzas. Y uno de esos matices está en el tema de la salvación. La salvación es una cosa sencilla. Había un hombre en una cruz que dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa sencilla oración, esa simple oración, no se le pidieron obra. Esa simple oración le dio la vida, le dio la salvación. Pero luego hay algunas cosas más complicadas de la salvación. Y es que tú accedes a la salvación por la fe, pero luego cuando entras en ella te das cuenta que es un mundo inmenso. Y hay algunas dudas en cuanto al tema de un creyente se podrá perder, un creyente no se podrá perder, un creyente se puede apartar, un creyente no se puede apartar. Yo no voy a hablar de eso, porque es un tema para una charla de teología, y más bien entre pastores. Pero sí hay una cosa que aquí dice la Escritura: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, hay un riesgo real. Hay un riesgo real y muy real de que la sal deje de ser sal. Pero muy real, ¿eh? O sea, la sal es sal porque Dios le ha dado los componentes para que sea sal. Tú y yo hemos sido convertidos en sal por pura gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero en todo aquello que depende de ti o que depende de mí, hay un componente muy real de que debemos de ser sal. Porque la Escritura, fíjate que en el momento en que Cristo hace una afirmación, vosotros sois la sal de la tierra, al tiempo de sentar una gran verdad, sienta una gran advertencia.
una gran advertencia. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Los judíos que escucharon este mensaje, que escucharon este sermón, sabían de qué estaba hablando el Señor. Seguramente más de una vez en alguna clase o leyendo la Biblia habremos visto que hay un mar muy cerquita de Jerusalén que baña las costas de Judea por el interior, que se llama el Mar Muerto. Es un mar muerto porque es un mar que no tiene vida. Es un mar muerto porque está lleno de sal. Y esa sal es excelente. Es excelente. Fíjate si es tan excelente y si tiene tanta composición, tanta fuerza, que tú te tiras y descuidas que allí no te ahogas. No necesitas ningún salvavidas. No necesitas ningún aro de estos que usan los niños para nada. Puedes jugar que ahí sí que tú podrías y yo hacer lo que el Señor hizo donde tenía mérito, donde era un milagro, en el mar de Galilea. En el mar de Galilea si ibas andando al fondo, salvo que seas el Hijo de Dios. Pero en el mar muerto tú puedes andar, que te cuida, no te vas a hundir. Tiene una sal estupenda. Esa es la sal positiva. Alrededor hay lagos y alrededor hay minas y sierras que tienen una sal malísima, pero malísima. Es una sal que en el momento en que entra en contacto con el aire, es una sal que en el momento en que le sacas de su ubicación, resulta que como está mezclada en una proporción tremenda con yodo, con yeso, se echa. Tiene una gran cualidad esa sal, pero tiene un problema. Tiene mezcla. Tiene sal, que bendice, pero tiene yeso, que mata. Por eso aquí el Señor te advierte y le dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Cabe la posibilidad. El creyente tiene dentro de su vida todas las armas y todas las posibilidades delante de Dios, provistas por Dios, para ser sal en medio de la tierra, para crear sed de Dios a través de un testimonio vivo y eficaz. Tiene el creyente todas las armas y tiene todas las posibilidades, pero si no mezcla su corazón con otras cosas. Si es un hombre sincero, si es un hombre entregado, si es un hombre consagrado, si es un hombre fiel, si es un hombre que tiene una única dirección. En el momento en que quieras andar en misa y repicando en la iglesia, que es un lugar santo, y en el mundo, que es un lugar maldito, en el momento en que quieras mezclar churras con merinas, en el momento en que quieras juntar la luz con las tinieblas, en el momento en que quieras vivir para Dios y vivir para ti mismo. Por eso, el pastor tenía ayer toda la razón cuando predicó sobre el cristiano carnal o el cristiano espiritual. El cristiano, si es cristiano, es que es espiritual, no puede ser otra cosa. Porque esa es la naturaleza de Dios que tú has recibido cuando Dios te hizo nacer de nuevo. Cuando Dios puso su Santo Espíritu sobre tu vida. Es que no, lo que hay es lo que hay. Y lo que es lo que es. Ahora, ¿cabe la posibilidad? Sí. Cabe la posibilidad de que se desvanezca. Aquella sal del mar muerto era estupenda. La de los alrededores no valía ni para estar con Dios. Y el problema estaba en que una era pura, pero la otra estaba mezclada. Nosotros somos la sal de la tierra. Dios quiere que seamos la sal de la tierra. Y Dios nos ha dotado con poder. El Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas con don para ser sal. El tema está en que tú
Tú no puedes creer, no puedes esperar ser sal si la mezclas con Dios. Tú no puedes esperar ser sal que obra para Dios, que crea sed de Dios a tu alrededor, que da vida de Dios. Os recuerdo que una de las propiedades de la sal es mantener, preservar la vida. Tú no puedes esperar ser todo eso si al mismo tiempo estás poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero esa realidad tenemos que preservarla, tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, tenemos que incentivarla. Porque además, esa realidad de ser sal de la tierra es la que va a bendecir tu vida y la que va a bendecir la gente que son tu vida, la gente que tú más quieres. No pierdas nunca esa cualidad de ser sal, porque está ahí. No tienes que hacer nada para conseguirla, pero tienes que hacer todo para preservarla, porque no puede pasarte como a la sal que se encuentra alrededor del mar muerto. Hay mezcla, no hay pureza, y donde no hay pureza, porque hay mezcla, lo que no hay es santidad. Y cuando no hay santidad, la sal pierde su poder. Fíjate lo que dice al final del versículo. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabes una cosa? En este mundo hay gente muy idealista. Hay gente que tiene muchas tonterías en la cabeza, muchos sueños, en buena parte están equivocados, y a lo mejor algunos andan medio acertados en cuanto a esos sueños, pero también hay gente realista. Si Dios es algo, es un ser realista. Y es un ser realista porque Dios tiene el conocimiento de todo lo que se te esconde aquí, de todo lo que se me esconde a mí. Nosotros ignoramos muchísimas cosas, pero Dios no desconoce nada. Si alguien es real, si alguien tiene los pies en el suelo, es el Señor. Y el Señor está diciendo con relación a ese tipo de sal una advertencia tremenda. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La verdad es que los creyentes, cuando nos convertimos, no había nada bueno en nosotros y por tanto no había tampoco ningún mérito ni ninguna capacidad para hacer la obra de Dios. Todo el mérito, toda la capacidad, toda la provisión, todo el poder viene ¿de qué? Del hecho de que Dios ha venido a tu vida, te ha levantado de entre los muertos, te ha dado la fe, el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, ha venido además con dones, ha venido con poder, tu vida cambia y Dios empieza a usarte. Y Dios empieza a bendecirte y Dios empieza a bendecir alrededor. Sirves en tanto en cuanto eres sal. Cuando yo era joven había una organización juvenil en España que se llamaba la OGE. Y la OGE tenía un lema que venía de los falangistas, que decía, vale quien sirve. O sea, si tú sirves, si tú funcionas, si tú estás actuando, entonces es que tú vales. Pues bien, tú has sido llamado a ser sal. Pero como sal, tienes que dar el fruto de la sal. Y si no das el fruto de la sal, resulta que no sirves más para nada.
Resulta que acabarás siendo pisoteado y hollado por los hombres. Ser sal es una bendición por medio de la cual tú puedes bendecir tremendamente a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tus familiares cercanos, a la iglesia, a tus amigos. Ser sal es un beneficio tremendo, pero está sujeto a la condición de que tú debes vivir en la comunión con el Señor, de que tú debes vivir en el poder de Dios, de que tú debes vivir una vida de santidad, una vida de poder, una vida de oración, una vida de fe. Solamente tienes que apartarte para Dios, tienes que ser santo para Dios, porque eso es lo que la Biblia dice cuando se refiere a la palabra santo. Santo es, no perfecto, no, santo es apartado. Tú te apartas para Dios, tú no te manchas con los demás. Tú no dejas que el yeso del mundo se meta en tu vida. Entonces tú eres sal. Pero ten en cuenta que tiene que ser así para que de verdad sirvas. Porque si tu vida no sirve, según la Escritura, acabarás siendo echada fuera y acabarás siendo hollada por los hombres. Los comentaristas en este ser echada fuera y hollada por los hombres no se ponen de acuerdo. Porque el ser echado fuera, en la Escritura, hay algunas referencias a las tinieblas de afuera. Y es que pueden algunos hasta perder la salvación. Sencillamente porque nunca fueron creyentes. Pero hay otros que dicen que ese ser echado fuera y hollado por los hombres significa que acabarás siendo humillado por los hombres. Dios premia con galardón. Dios premia con bendición. Dios premia con dones aquí en esta vida y en la venidera a aquellos que son sal en medio de la tierra. Pero te digo una cosa, lo mismo que Dios es un Padre amante, que Dios es un Padre cariñoso, que Dios es un Padre que te da todo lo que tú necesitas, Dios es un Padre que cuando llega el momento de usar el cinturón lo usa sin dudarlo. Sin dudarlo. Y si tú y yo, que hemos sido llamados a ser sal de la tierra, dejamos de serlo, mezclamos lo santo con lo mundano y nos convertimos en otra cosa, cuidado, nuestro nombre puede ser pisoteado por los hombres. Nuestra estima puede ser pisoteada por los hombres. Podemos convertirnos en el hazmerreír o en el blanco de las críticas con fundamento de los hombres, porque de Dios nadie se burla. Dios quiere que tú seas salvo. Te recuerdo que la sal es algo que el hombre necesita para la vida. Y evidentemente Dios no quiere que tú seas sal física. Dios quiere que tú seas sal espiritual. Si tú y yo estamos aquí y tenemos vida, porque tenemos sal, hemos recibido sal. ¿De quién? Desde arriba. Desde arriba. No hay ningún mérito en ti, no había nada en ti, la recibiste. Pero el que está afuera no la tiene. No la tiene. Y por eso Dios te dice, y Dios me dice, que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos el salero que agitándose puede verter sal sobre otros. Sal que preserva la vida para que no vaya a peor. Pero también sal que da vida. Dios quiere que tú y yo seamos eso. Dios tiene el poder para que tú seas eso. Pero Dios exige, Dios demanda, Dios pone como condición que tú no puedes ser sal mezclada con yeso. Dios quiere santidad en tu vida. Y el fruto de la santidad en tu vida será que tú serás sal, que producirá sed, y no sed de conocerte a ti, sino sed de conocer al Dios que a ti te ha hecho diferente y que deja ese sabor en tu vida. Esa va a ser la sed que va a tener el de fuera.
Ahora, si tú y yo mezclamos la sal y el yeso, ¿sabes cuál es el problema? Que el sabor de la sal se diluye, pierde su efectividad, pierde su fuerza, y el que está afuera ni se inmuta, ni se mueve, ni se preocupa. Y en ese momento será cuando Dios tomará nota. Dios tomará nota de que alguien se pudrió, alguien se corrompió, alguien no se convirtió en vida porque tú o yo no estuvimos a la altura. Hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Es una responsabilidad tremenda, porque es una responsabilidad que esparce vida. Si esa sal está limpia y no está mezclada con pecado, o esparce muerte, si tú estás jugando a dos bandas, si tú me estás mezclando churras con merinas, y al final esas personas que se puedan perder por causa de tu testimonio, por causa de mi mal testimonio, ojo, la Biblia dice que el alma que pecare morirá, sí, pero también la Biblia dice que el que se pierde por su responsabilidad. Dios le pedirá cuentas a él, pero Dios te pedirá cuentas a ti o a mí, porque no hicimos aquello que estaba en nuestras manos, no hicimos aquello para lo que habíamos sido hechos, que era ser sal en medio de la tierra. Que Dios os bendiga, hermano. Vamos a dejarlo aquí porque aún nos queda la luz del mundo y me parece que probablemente me iba a extender demasiado. Que seamos sabios.